Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo del tema de derivadas de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2. En este vídeo vamos a hablar de continuidad y derivabilidad. Vamos a ello. Bien, hay un teorema que dice que si una función es derivable en x igual a a, entonces también f es continua en x igual a a. ¿De acuerdo? Pero no todas las funciones continuas en x igual a a son derivables en x igual a a, porque claro, si todas las derivables fuesen continuas y todas las continuas fuesen derivables, sería la misma cosa y sería absurdo que tuvieran dos nombres distintos, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de una función que es continua en un punto y no lo es derivable, que es la función valor absoluto, ¿vale? Vamos a verlo por aquí aparte. Aquí lo tenemos. Ahí tenéis el dibujo de la función valor absoluto. En su día ya vimos que era una función continua. En el dibujo se ve bien claro que por la izquierda y por la derecha va al mismo sitio. Recordamos que la función valor absoluto es una función que vale menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos f' de 0 por la izquierda, sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 0. Bueno, podemos hacer que el 0 sea positivo o que sea negativo, da igual. Vamos a poner al 0 por la izquierda. De f de 0 más h menos f de 0 partido por h. ¿De acuerdo? Como estamos a la izquierda de h, 0 más h sería h y se convertiría en la izquierda, aquí arriba, en menos h. ¿Vale? O sea que sería el límite cuando h tiende a 0 de menos h menos 0 partido por h, que menos h entre h da menos 1. Y si lo hacemos por la derecha, si hacemos f' de 0 por la derecha, es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 0 más h menos f de 0 partido por h. F de 0 más h ahora es positivo, con lo cual hay que aplicarle h. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría h menos 0 entre h, que sería h entre h, que es 1. Como las derivadas laterales no coinciden, la función no es derivable. Si nos fijamos en el dibujo, claro, si yo me acerco por la izquierda, la pendiente de la recta tangente es la de la propia recta, que en este caso sería menos 1, que ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? Y si yo me acerco por la derecha, la pendiente es la de otra recta, que sería 1, que es la recta igual a x. Entonces, como no coinciden, pues queda ahí una especie de pico, que es el que hace que no sea derivable. ¿De acuerdo? Entonces, las funciones derivables están dentro de las funciones continuas. Es decir, si hiciéramos un esquema, yo tendría aquí las funciones derivables, son unas poquitas, y las funciones continuas estarían por encima. Es decir, las derivables están dentro de las continuas, ¿no? Y aquí habría un conjunto más grande, que sería el de las funciones. ¿Vale? Hay funciones que no son continuas y hay funciones continuas que no son derivables. Todas estas de aquí no son derivables. Por aquí estaría valor absoluto de x solo en el punto de x igual a 0. En todos los demás sí es derivable. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos al PowerPoint. Tenemos el dibujo y ahí tenemos los límites. ¿De acuerdo? Perfecto. Seguimos. Por lo tanto, no existe f' de 0, no es derivable. Aparte de que primero tenemos que comprobar siempre que es continua. Si es continua, entonces ya hacemos las derivadas laterales. ¿De acuerdo? Seguimos. Bien, lo que hemos visto es que en el dibujo de antes es que la no derivabilidad implica un pico, porque sale una pendiente distinta por la izquierda que por la derecha. ¿De acuerdo?
Derivable es algo suave, no derivable es algo que tiene forma de pico. ¿De acuerdo? Por otro lado, definimos la función derivada, hemos definido la derivada en un punto, pero la función derivada sería lo mismo, sería f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Si este límite existe, porque la función es derivable, en todo R, por ejemplo, o en su dominio, pues podemos calcular las derivadas directamente sustituyendo aquí la x en el valor que me ha salido este límite. ¿Vale? ¿Por qué hablamos de la función derivada? Porque lógicamente la función derivada existe en las funciones derivables. ¿Dónde estudiamos la derivabilidad? Solo en los puntos en los que la función es continua. Recordamos que continuidad, o sea que para ser derivable lo primero tiene que ser continua. Si no es continua no puede ser derivable. Y si es derivable es continua. ¿De acuerdo? Vamos a ver este ejemplo. f de x igual a menos 2x menos 1 si x es menor que 1, x cuadrado si está entre menos 1 y 1 y 2x si es mayor que 1. Vamos a hacerlo por aquí aparte. Lo primero vamos a ver si es continua en los dos puntos importantes, que son x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿De acuerdo? En x igual a menos 1, primero, ¿existe f de menos 1? Ya sabemos que tenemos que mirarlo aquí en medio, menos 1 al cuadrado, que es 1. Segundo, el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda sería el límite cuando x tiende a menos 1 de la función de la izquierda. No vamos a hacer aquí la representación de siempre para que lo tengáis más claro, ¿vale? A la izquierda de menos 1 está menos 2x menos 1, entre menos 1 y 1 x cuadrado y luego 2x, ¿vale? Entonces el límite cuando x tiende a menos 1 de la función de la izquierda, que es menos 2x menos 1, que si sustituyo sería menos 2 por 1 es 2, menos 1, 1. Y luego si hago el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, sería el límite cuando x tiende a menos 1 de la función x cuadrado, que también da 1. Por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x y vale 1. Y el punto 3 pues se cumple claramente. F de menos 1, que es igual a 1, es igual al límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. Por lo tanto, es continua en 1, ¿vale? Bien, es continua en 1, vamos a ver si es derivable. Necesitamos espacio, vamos a borrar todo esto. Bien, volvemos al boli y vamos a ver si es derivable. ¿De acuerdo? Para ver si es derivable vamos a hacer su derivada por la izquierda. F' de menos 1 por la izquierda es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de menos 1 más h menos f de menos 1 partido por h, ¿vale? Bien, troceando esta función recordamos que por un lado tenemos menos 2 por paréntesis menos 1, la de en medio sería paréntesis al cuadrado, que son las dos que voy a necesitar. A la izquierda tengo la primera, o sea que sería el límite cuando h tiende a 0 de menos 2 por menos 1 más h menos 1 menos el f de esto, que es menos 1, que ya lo hemos calculado antes. Todo esto partido por h. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 menos 2h menos 1, que es menos 2, partido por h. 2 y menos 2 se va, menos 2h entre h se simplifica y me queda menos 2. Si hacemos f' de menos 1 por la derecha, nos queda el límite
cuando h tiende a 0 por la derecha, lo mismo, de f de menos 1 más h menos f de menos 1 partido por h. Sería el límite cuando h tiende a 0 de, usando esta de aquí, sería paréntesis menos 1 más h al cuadrado, ¿vale? Y f de menos 1, que ya sabemos que es 1, partido por h, hacemos la identidad notable, sería 1 más h cuadrado menos 2h menos 1. El 1 y el menos 1 se van, vamos a seguir en este hueco que nos ha quedado aquí, y nos quedaría, sacando factor común, el límite cuando h tiende a 0 de h por h menos 2 partido por h, que también nos da menos 2. O sea que la derivada por la izquierda, perdón, la derivada f' de menos 1 es por la derecha y por la izquierda coincide, por lo tanto f' de menos 1 es menos 2. ¿De acuerdo? Y todo este procedimiento habría que repetirlo para el 1. Vamos a hacer hueco. Borramos todo esto. ¿Vale? Y vamos con x igual a 1. Si x es igual a 1, entonces, primero, ¿existe f de 1? Pues sí, existe f de 1 y te vale 1 al cuadrado, que es 1. ¿De acuerdo? Segundo, el límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, es el límite cuando x tiende a 1 de la función de la izquierda. La función de la izquierda del 1 es x al cuadrado. 1 al cuadrado, que es 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha sería el límite cuando x tiende a 1 de 2x. Esta función de aquí, por lo tanto, sale 2. ¿Qué pasa? Que eso hace que no existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Si no existe el límite, no es continua. Si no es continua, no puede ser derivable. ¿Vale? Podríamos comprobar, o lo haremos más adelante, que en este caso la derivada por la izquierda y por la derecha coinciden, pero como no es continua, no es derivable. ¿De acuerdo? Bien, volvemos aquí para acabar ya en el PowerPoint. ¿Vale? Efectivamente, f es derivable en todos los números reales excepto en el 1. En el menos 1 es continua, es derivable. En el 1 ni es continua ni es derivable. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llegaría este vídeo. Un saludo.